6 de la tarde, 45 minutos. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, sí. Los 50 años del golpe, la economía, los logros del gobierno, destacando el salario mínimo, el copago cero y las 40 horas, marcaron lo que estábamos comentando recién, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric tras su primer año de gobierno. El mandatario reconoció que ha debido cambiar las prioridades de su agenda a propósito de la contingencia nacional. Y en su alocución el jefe de Estado también reconoció el recrudecimiento de la violencia y habló de actos terroristas en la macrozona sur y anunció también una nueva política nacional por la migración. Por otro lado, se comprometió a reducir las listas de espera, mejorar las pensiones e intentar saldar la deuda histórica con los profesores. Todo lo anterior condicionado a la aprobación de la reforma tributaria. Quien estuvo en el Congreso Nacional escuchó todo lo que fue el discurso del presidente Gabriel Boric y todas las reacciones posteriores. Fue Daniela Ruiz Tagle, quien ya está en contacto con nosotros y tiene todos los detalles. Hola Daniela, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pasadas las 11 de la mañana comenzó esta cuenta pública presidencial. Estamos hablando de la segunda cuenta pública presidencial del presidente Gabriel Boric, pero la primera para el gobierno, considerando que ahora se hace cargo de lo que han implementado durante este año y algunos meses de gobierno. Nadie pensaba que hoy se iba a cumplir un récord, y esto fue en torno al tiempo. El último discurso que había durado tanto fue en 1993, de Patricio Aylwin, el expresidente, quien emitió un discurso en su cuenta pública de 190 minutos. Boric sobrepasó los 200 minutos, y que se traduce en cerca de 3 horas aproximadamente, e incluso un poco más. Vamos a revisar punto por punto, vamos a hacer una radiografía de lo que fue este discurso del presidente Gabriel Boric. Primero que todo, el mandatario hace un repaso de los logros del Ejecutivo, destacando, por ejemplo, el proyecto del salario mínimo, el copago cero, las 40 horas que finalmente se reduce en su jornada laboral. Todo esto marcó el inicio de la cuenta pública del mandatario, y acá se refiere a las prioridades de su agenda. Pasemos a escuchar las palabras del presidente Gabriel Boric. Si alguien a renglón inmediato me preguntara, ¿acaso el constatar el grado de tensiones que presenta nuestra sociedad chilena te ha hecho cambiar tus prioridades? Mi respuesta es sí, tajantemente sí. No tengo ningún complejo en declarar aquí ante ustedes que al ver la situación de discordia en la que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo todo lo que sea necesario. El presidente Gabriel Boric habló acerca de lo que tiene que ver con la seguridad. Y acá hay distintos puntos que abordar. Por ejemplo, lo que ocurre en la macrozona sur. Acá el presidente Gabriel Boric dice, hemos hecho en la macrozona sur, logrando reducir los hechos violentos en un 31% durante el año 2022 respecto al año anterior, aunque reconoce que se ha recrudecido la violencia en esa zona, y también habla acerca de actos terroristas el presidente Gabriel Boric. También se refiere a lo que ha ocurrido en el norte de nuestro país en torno a la migración. Hace un balance positivo en relación al ingreso por las fronteras de nuestro país de migrantes irregulares y anuncia la política nacional de migración. ¿En qué consiste esta política nacional de migración? Finalmente pasaría a ser la primera a nivel nacional. Básicamente tiene que ver con abordar esta situación desde el punto de vista de los derechos humanos, decía el presidente de la República, Gabriel Boric. Un tema que vamos a ir detallando durante esta información. Otro de los puntos muy relevantes fue lo que tiene relación con los narcofunerales. Por ejemplo, el presidente de la República, Gabriel Boric, tocó este tema y anunció proyectos de ley para poder combatir los narcofunerales, señalando que los barrios no se pueden ver amedrentados por estos hechos, estos episodios de violencia. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric en este punto. Y en el caso de los funerales, en donde hay bandas que atemorizan y paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto de ley para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos, entre otras medidas. Porque nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar a los barrios, por mucha pena que sea la que sienta por la partida de un ser querido.
Claro, dice el presidente Gabriel Boric que se van a entregar más recursos a los municipios para poder combatir todo lo que tiene que ver con el tema narco. Dice, una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas, de intimidar a los vecinos. Se realizan funerales de los integrantes de sus bandas, los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables, señala el presidente Boric. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo para combatir estos hechos, pero no es suficiente, y es por ello entonces que dice, he instruido a la subsecretaría de Desarrollo Regional a que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narcos donde quieran que aparezcan. Todo esto fue parte de la arista de seguridad por parte del presidente de la República. Y vamos a ir a otro tema que tiene que ver directamente con la reforma tributaria. Una iniciativa que, recordemos, se rechazó en su primer trámite, en su idea de legislar el año pasado, y que nombró 10 veces en su cuenta pública. Acá dice que aprobarla es imperativo para que se pueda avanzar en políticas como la salud, como por ejemplo la educación, y acá reconoce lo que tiene que ver con la deuda histórica, que es una demanda de los profesores. Dice, acá tenemos que ser honestos porque esto depende de los recursos que podrían generar la reforma tributaria. Escuchemos las palabras del mandatario en este punto. Chile tiene una deuda histórica con los profesores generada en dictadura. Debo, frente a esto, ser muy sincero y responsable. El Estado de Chile no cuenta hoy con los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esa reparación. Y por ende, necesitamos de allegar más recursos con la reforma tributaria. Habló de fórmulas híbridas para poder llegar a acuerdos en temas, por ejemplo, como las pensiones. Señala el presidente en su cuenta pública, este es el momento de hacerlo, hablándole a los parlamentarios, o avanzamos por el camino del diálogo social y los acuerdos, dando respuestas concretas a las urgencias de nuestros ciudadanos, o nos arriesgamos a cíclicas indignaciones e inestabilidad. Y acá es donde dice, tendremos que ceder. Repito, aceptar fórmulas híbridas, acuerdos subóptimos, no descansar ni levantarse de la mesa hasta encontrar un acuerdo. Es decir, acá lo que dice el presidente Gabriel Boric es que el gobierno está dispuesto a ceder finalmente para poder avanzar hacia una reforma a las pensiones, nuevas pensiones, mejores pensiones para la ciudadanía. Y señala, nuestros compatriotas no aceptarán un nuevo fracaso en esta materia. Por otro lado, el mandatario se refirió a las ISAPRES, toda esta problemática, esta ley que recordemos está en el Congreso Nacional. ¿Qué fue lo que indicó respecto a este sistema? Pasemos a escuchar sus declaraciones. Nuestro gobierno está abierto a buscar las mejores soluciones y alternativas que permitan cumplir y respetar el fallo de la Corte de manera responsable y que no ponga en riesgo las prestaciones a estas miles de familias. Podemos mejorar la ley, pero reitero, Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo. El presidente de la República, Gabriel Boric, y su gobierno han sufrido 2 derrotas muy grandes, y lo hicieron tanto el año pasado con el rechazo que se impuso en el plebiscito de salida, y por otro lado hace algunas semanas, el 7 de mayo, en donde se impuso el Partido Republicano en la oposición en lo que es el Consejo Constitucional. El presidente habló respecto a lo que fue la Convención Constitucional pasada, que estaba vigente hace un año exacto y que estaba a punto de entregar su borrador de nueva constitución. Esto hace 365 días atrás. Acá, ¿qué dice el presidente Boric? Dice, al calor de la lucha política no le damos todo el valor que tiene, pero que en el mundo se observa con admiración luego del rechazo popular a la propuesta de la convención pasada. Quienes estamos en este salón, a pesar de nuestras diferencias, fuimos capaces de reencauzar un proceso constitucional. Y sostiene, es así como constituimos nuevas instancias, elegimos con alta participación al Consejo Constitucional. Habló del borrador, dice, aún queda mucho debate y un nuevo borrador de nueva constitución que será plebiscitado. Tengo confianza que se buscará lograr una propuesta que pueda ser abrazada como suya por una amplia mayoría de chilenos. Escuchemos al mandatario en relación a lo que es el Consejo Constitucional y este anteproyecto que ya tiene que ser tramitado por los consejeros.
generando un clima de intolerancias recíprocas y enfrentamientos que terminaron finalmente con el rechazo. Visto en retrospectiva, creo, debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta y promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal, tanto dentro de la convención como respecto de ella con la sociedad. Uno de los temas que llamó bastante la atención fue lo que tiene que ver con, por ejemplo, este llamado de atención que hace el presidente Gabriel Boric ya casi al término de su alocución. Dice, en un país moderno y civilizado no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche, aludiendo a la expresidenta de la convención, Elisa Loncón. Escuchemos cuál es el llamado de atención en relación a el cuidado a la democracia del presidente Gabriel Boric. No es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche, que se le enrostre a un diputado o a una diputada el dolor más terrible que pueda haber, que es la muerte de su hijo o de su hija. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. Este año se cumplen 50 años del golpe militar en nuestro país. El presidente tuvo palabras en relación a este tema, lo escuchamos. Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los derechos humanos. Nivaldo, María José, son muchos los temas que abordó el presidente Gabriel Boric. Fueron más de 3 horas de discurso, pero por supuesto hay que rescatar lo que indicó sobre el invierno. El presidente Gabriel Boric dice que se ha decidido eliminar por vía administrativa la tarifa de invierno, dice, lo antes posible. Esto es una solicitud que han realizado parlamentarios principalmente de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que han llegado al Palacio de la Moneda en reiteradas ocasiones. Yo calculo unas 5 veces aproximadamente, tanto a ingresar cartas, a reunirse con ministros de Estado, y entonces el presidente acoge esta solicitud y dice, para ello el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en las cuentas de los clientes a la brevedad. Es uno de los anuncios que hace el presidente Gabriel Boric en relación a las tarifas de invierno. Vamos a ver entonces cuáles van a ser y cuáles han sido, por supuesto, las reacciones. Ha sido un discurso en donde ha primado la reforma tributaria y varios observan, al menos en las reacciones que nosotros pudimos escuchar, que el presidente supedita muchas cosas a lo que es la reforma tributaria, y es por ello entonces que se está planteando un plan B en relación a esto, una reforma tributaria en que se va a insistir ya en julio de este año. Sí, mira, respecto a eso, tarifa y qué sé yo, lo que yo planteaba, ¿no? El gobierno insiste en una reforma tributaria o un pacto fiscal nuevo para tener más ingresos, y por eso yo preguntaba, ¿y dónde está? Falta una parte de ese discurso de decir o garantizar de qué manera se va a gastar eficazmente eso de más que se quiere recaudar, porque ojo con estas cosas de, en el fondo, los perdonazos, ¿no? Terminar con determinadas tarifas, porque eso alguien lo pone, el subsidio. Y finalmente lo ponen todos los chilenos a través de los impuestos. Eso es lo primero. Entonces, que no entremos a la deriva de algunos países vecinos, por ejemplo, que al final, por esta lógica política o politiquera, empiezan a subsidiar todo, y alguien eso se paga, en algún momento alguien tiene que pagarlo. O lo paga a través de un subsidio y por lo tanto a través de impuestos, o la otra manera de pagarlo, ¿sabes cómo es? Haciendo cada vez más ineficiente el servicio por falta de inversión y por lo tanto con apagones, cortes de energía, en el caso de la electricidad, y acostumbrarnos a que haya áreas que tengan apagones una vez a la semana, etcétera, etcétera. O sea, digamos, las cosas cuestan, nada es gratis, incluidas las mejores de las intenciones en materia económica. Por eso, claro, sí, se querrá gastar más, que quede claro cómo, que sea de manera eficiente y transparente, pero cuando las cosas cuentan, alguien tiene que pagarlas.
Daniela, respecto a las reacciones que se pudieron percibir en el Congreso, allá en Valparaíso, ¿qué es lo que se dice a nivel general del discurso? Lo decíamos hace unos minutos atrás con Nivaldo, quizás no hay ninguna cuenta pública que uno pueda decir que fue mala o aberrante en un 100%, porque son discursos que están muy revisados, que se trabajan con mucho tiempo, que efectivamente se van afinando, revisados por una y otra mano, luego se corrigen. Entonces, claro, es difícil que pueda haber alguna aberración tan grande en un discurso tan importante como una cuenta pública para un presidente. Pero, ¿cuáles son las reacciones a nivel general que se pudieron percibir de esta cuenta pública allá en el Congreso Nacional? Sí, básicamente vamos a partir por el oficialismo, porque nosotros teníamos la duda sobre a qué sector iba a apuntar el presidente Gabriel Boric. Lo cierto es que los distintos sectores del oficialismo, al menos por lo que pudimos escuchar, observar, es que quedaron bastante conformes con el tono del mandatario, es decir, fueron 3 horas y media de discurso en donde le habla no solamente a un sector, ¿no es cierto? Le habla a todos los chilenos, tanto a quienes están en este 30% más duro de respaldo al presidente Boric, como también a los otros sectores de la población. Dicen en Socialismo Democrático, que era lo que buscaban, ¿no es cierto? Ahí hay un tema. Ahora, hay que poner mucha atención, Nivaldo, María José, porque no todos quedaron conformes respecto a algunos temas que no se nombraron. Por ejemplo, hablamos con la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y ella dice, yo eché de menos la reforma a la salud. Y si ustedes se dan cuenta, acá el presidente no hace alusión a la reforma a la salud. Claro, habla que es un tema que está en su programa de gobierno, sí, que es una promesa de campaña y que pareciera ser, de hecho algunos lo perciben, estaría quedando atrás dentro de las reformas estructurales del gobierno. Tampoco habló del tema del gas a precio justo, que a mí en lo personal me llamó la atención, porque no sé si ese tema habrá estado o no en el borrador de cuenta pública de hace 2 semanas atrás, y quizás se sacó debido a la polémica que se generó por este tema de los precios que tenían finalmente cada uno de los balones de gases, pero ¿se dijo algo respecto a ese tema? Porque no sé si el ministro de Energía, Diego Pardo, quizás habló de este tema, o algún otro ministerio, considerando que no se tocó ni un ápice de lo que fue esta política por la cual el Ejecutivo también se la jugó en su momento y que salió a defender en las últimas semanas. Efectivamente, y que ha salido a defender, sí, y que en su momento también fue parte de campaña. No olvidemos los gorros que ocupaba el ministro Jackson para hacerle campaña a esta política, pero lo cierto es que efectivamente no se tocó en esta cuenta pública, así como tampoco lo que tiene que ver con la salud, y eso también fue algo que echaron de menos, al menos parlamentarios incluso del oficialismo. Ahora, se podía observar que estaban bien cuadrados, al menos a la salida, los parlamentarios en relación a lo que fueron los anuncios. Había una minuta para ellos. Claro, una minuta. Claro, de hecho, se les solicitó no pedir una lista de supermercados. No, que ocurre con todos los gobiernos. Todos los gobiernos entregan una minuta a los parlamentarios oficialistas para que todos más o menos repitan lo mismo. No como loro porque suena mal, pero que repitan más o menos lo mismo, sacándole lustre a los aspectos que el oficialismo, en este caso, todos los oficialismos, todos los gobiernos, todos los presidentes en su momento hacen lo mismo para que salgan a apuntalar su discurso a los parlamentarios del oficialismo. Exactamente. Ahora, ¿qué dicen en la oposición? Y de hecho lo vamos a conversar más adelante, tiene que ver con la reforma tributaria. Algunos sentían que se les cargaba mucho la mano a la oposición por el rechazo a la reforma tributaria y los temas que efectivamente están supeditados a ellos. Algunos incluso decían, se nos están culpando a nosotros de que no se puede sacar adelante la agenda de gobierno porque no hay plata, porque nosotros rechazamos la reforma tributaria. Claro. Ahora, ¿qué es lo que decía, por ejemplo, el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez? Acá no puede ser la solución a todo subirle los impuestos. Acá tienen que haber otros planes, y efectivamente la sensación que queda por este punto en la oposición es que básicamente varios puntos están supeditados a lo que es la reforma tributaria y su recaudación. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Noticias con independencia. Radiograma. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Bio Bio, la radio se escucha y se ve.
Net One, Canal 18 de Chillán. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Más 5699-200-7888. Es Radio Bio Bio, por acá Guillermo, para informar. Accidente, vehículo se estrelló contra la barrera de contención, autopista nororiente, justo en la salida Costanera Norte, Vespucio. Está la pista derecha cerrada, está habilitada a 1 kilómetro antes, ya están los conos, y el accidente justo en la curva es para tomar la autopista. Así que los conductores que vienen por la nororiente, ojo que antes de la salida Vespucio está el accidente. Bio Bio, la radio. Buenas tardes, Radio Bio Bio. El tránsito por Monseñor Edwards entre Bilbao y Príncipe de Gales está prácticamente detenido. Un taco espantoso, avanzamos la nada misma. Bio Bio, la radio.